Hola, muy buenas. Siempre es lógicamente de nuestro interés, de todos y todas también quienes estáis ahí al otro lado, abordar, analizar, debatir, discutir y conocer sobre todo asuntos que tienen que ver con la actualidad sociopolítica en el municipio. Eso es así de forma constante, pero ¿por qué no decirlo también de manera especialmente significativa con la proximidad de unas elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina? Son ya dentro de este mismo mes de mayo, 28M, por si alguien anda despistado, pero lógicamente ahora cualquier conversación que se mantenga con un dirigente político que sea protagonista precisamente de ese proceso electoral, pues adquiere una relevancia particular, porque en definitiva lo que se decide son los planes del futuro para nuestro municipio, ideas y planteamientos que lógicamente son de nuestro interés. Ese es el contexto. Lo que nos trae aquí es la idea de charlar un ratito con Javier Porcuna. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí. Asuntos trascendentes, yo le voy a preguntar luego por algunas cuestiones relacionadas con el programa electoral del Partido Socialista, con este proceso electoral, con ideas, propuestas, como decía anteriormente, pero sí quisiera detenerme un poco con un asunto que evidentemente está marcando este periodo todavía de pre-campaña electoral, pero ya al borde de la campaña pura y dura, y no se puede uno abstraer de lo que ocurre también fuera de nuestro municipio, en este caso en el Senado, donde su partido, el Partido Socialista, está evidentemente siguiendo muy de cerca los acontecimientos que rodean a la figura de quien es alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pero también es senadora, y quien está siendo objeto de una comisión de investigación por su patrimonio y por la presunta ocultación de datos ante la obligación que tenía de presentar una declaración de bienes actualizada, ¿no?, en la que diera cuenta de qué es lo que posee y por qué lo hace y cuánto vale, ¿no?, todo lo que posee, por decirlo de la forma más resumida posible. Ahora mismo estamos en una fase en la que ha contestado Ángeles Muñoz a esa comisión de investigación, o quizás a ustedes les parece que no ha contestado lo que se esperaba, pero pendiente de una resolución. Ella ha tenido 3 oportunidades para explicar su situación, o mejor dicho, la situación de su patrimonio, un patrimonio afectado por una investigación en la Audiencia Nacional, recordemos, por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, de la venta de drogas, del tráfico de drogas. Y ha tenido 3 oportunidades. Una fue en el pleno, un pleno que solicitó la oposición, un pleno extraordinario que se celebró durante la Semana Santa. Ella no tomó la palabra y no contestó en ningún momento ni explicó nada. Una segunda ocasión en la que envió un escrito al Senado que no aportaba ninguna documentación. El Senado le había pedido una justificación. Pues una justificación es explicar, pues mira, esto viene de aquí, lo otro viene de allá, esto es por tal, esto es por herencia, esto es por donación, lo otro me lo compré yo con dinero de no sé qué, en fin, explicarlo y si acaso aportar algo de documentación. No lo hizo y entonces la comisión le pidió que enviase una explicación realmente, no 3 folios en los cuales por un lado decía que sufre una persecución y por otro lado pues no explicaba nada. Entonces la persecución no existe, pero lo que existe es una investigación en la Audiencia Nacional, un juicio que se va a celebrar en la Audiencia Nacional, donde hay muchísima gente implicada y muchísimos detenidos relacionados con una red de tráfico de drogas, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y organización criminal. Bien, eso por un lado. Y por otro lado está que se va descubriendo cada día más patrimonio que tenía la señora Muñoz oculto. Pues aparece una sociedad en Suecia que tiene como propiedad una casa aquí en Marbella que vale 1,5 millones, luego ya tiene otra casa que vale 12 millones, según ella misma puso a la venta, que parece que ha vendido 9 millones por las prisas y ha pedido que el dinero, el adelanto de 1 millón, se lo depositen en Luxemburgo. Luego hay una tercera vivienda en Suecia que ya dice que vale 150.000 euros, pero que la puso a la venta por casi 2 millones de euros. Luego hay una vivienda que aparentemente parece que está cedida al hijo, que se liquidó con una hipoteca con dinero que venía de las Islas Vírgenes, otro paraíso fiscal. Luego hay otra serie de propiedades, atraques, terrenos, parcelas. El atraque está en Puerto Banús, lo declara por 40.000 euros, y el atraque de al lado, que es igual para un barco de 8 metros, se vende en los portales inmobiliarios por 450.000 euros. Todo esto va sumando hasta llegar al final a 15 millones y se le pide una explicación. ¿De dónde ha salido eso? Con los ingresos que ya tiene. Claro, es que y partiendo de la base de que su marido, en las sociedades que tenía,
no declaraba esos beneficios. Claro, no iba se a daba. decir que habrá quien esté al otro lado preguntándose cuál es la conexión entre ambos conceptos. El proceso que se sigue en la Audiencia Nacional y en el que estuvo procesado en su día el difunto esposo de Ángeles Muñoz, y el patrimonio de Ángeles Muñoz. Habrá quien pueda tener dudas sobre la conexión entre ambos conceptos. La cosa está clara, vamos a ver, al hijastro y al marido, más concretamente, al marido fallecido, al señor Brover, se le piden, cuando primero se le imputa, se le piden 25 millones de euros de fianza. 25 millones de euros para cubrir las responsabilidades que pudiera tener. Es verdad que hay un certificado de que está enfermo y tal, entonces se paraliza el proceso contra él, no se le excluye, se paraliza y luego, pues desgraciadamente, este señor fallece y lógicamente ya al fallecer queda fuera del procedimiento. Pero se le piden 25 millones. Cuando él tiene noticia de que se le está investigando antes de que se produzca la detención y otras muchas cosas. Y entonces, en ese interín, entre que él lo sabe, porque lo dice en unos audios, una escucha que hace la policía, él le dice a su hijo, al hijastro de Ángeles Muñoz, que les están escuchando, que les está escuchando la policía. Entonces, en ese interín, desde ese momento que él tiene conocimiento, que es 2019, luego durante el 2020, pues hay sociedades que estaban al 50% y que tenían propiedades y tenían patrimonio, que pasan a ser al 100% de Ángeles Muñoz, ¿vale? Esas sociedades, si el señor Brover está imputado por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y por organización criminal, pues se puede presuponer, de una manera no equivocada, sino bastante cercana a lo más veraz que nos da el hecho de que fuera imputado en la Audiencia Nacional, fuera procesado realmente, que ese dinero puede proceder de eso perfectamente. Ángeles Muñoz se queda con ese dinero, tiene esa procedencia y se piden las explicaciones de todo, del 50%, porque además tampoco ella da explicaciones de cómo el 50% de esas sociedades ya lo tenía y de cómo otras sociedades se las pasa a su marido. Y hay sociedades que ella dice que son de su marido que eran suyas, por ejemplo, la sociedad sueca con la que ella tiene la casa donde iba ahora, de 1,5 millones de euros, esa es suya al 100%. Entonces, todo eso, que además yo entiendo que la gente se despiste porque es un batiburrillo, son una enorme cantidad de propiedades que tiene una persona que ha trabajado fuera de la política 4 o 5 años como médico de familia en San Pedro y que ahora tiene esa millonada en propiedades, que se sepa, porque todo esto se ha ido descubriendo por investigaciones judiciales y periodísticas. No sabemos si esas son todas sus propiedades, porque puede ser que existan más propiedades dentro o fuera de España. Entonces, a ella se le piden explicaciones y ella no las da. Es así de simple. Entonces, ahora en el Senado, en este segundo escrito, ha vuelto a no dar explicaciones, ninguna, que es una manera de dificultar cualquier investigación y yo creo que ella ve que corre el riesgo de que cuando explique algo puede acabar igualmente imputada y procesada, entonces no explica nada y luego pues se dedica a decir que la persecución está auspiciada por el PSOE, a Pedro Sánchez, no sé qué, etcétera, etcétera. Un argumentario que ella tiene ahí, pero lo cierto es que el juez de la audiencia que imputa a su marido y imputa a su hijastro y que llevaba la investigación inicial hasta el auto judicial, es un juez del que los medios de comunicación hablan como un juez cercano al Partido Popular, al gobierno de Mariano Rajoy. O sea, el mismo que imputa es un juez cercano al Partido Popular. Y se basa en cercano al Partido Popular porque aparentemente, según creo recordar, se le nombró enlace con la judicatura francesa primero y luego enlace con la italiana, que son unos cargos pues de cierta relevancia dentro del mundillo judicial, y luego volvió a la Audiencia Nacional. Y siempre se ha tenido por un juez cercano. Este es el mismo que hace poco apareció lo del audio que había esperado 3 años para luego comunicarlo, era un audio relacionado con otro caso, relacionado con Cospedal también y tal. O sea, que no podemos decir que es que el juez haya ido a por ella. Entonces, si hay ella, como ella dice, una campaña de linchamiento, pues habrá sido este juez supuestamente cercano al Partido Popular el que la ha iniciado, porque es el que ha llevado adelante la instrucción y el que finalmente ha hecho un auto donde aparecían todos estos datos y un auto en el que aparecen, por ejemplo, 2 cosas de relevancia, que eso sí lo entiende todo el mundo, porque las propiedades es un follón. Hay 2 sociedades beneficiadas. Una se llama Codecosol.
con Codecosol, el Ayuntamiento de Marbella firma una serie de contratos que nosotros sepamos hasta el momento son contratos por más de 600.000 euros, 640.000 euros, que la oposición pide esa información y todavía, a día de hoy, han pasado 7 meses, 8 meses, no tenemos esa información. La estamos solicitando a través del juzgado y el Partido Popular lo único que ha hecho es intentar ralentizar esa entrega de documentación mediante recursos, escritos, etcétera, etcétera. Claro, pero esa sociedad, esa empresa blanqueaba dinero, lo dice el juez, procedente de este narcotráfico. Y luego hay otra segunda empresa, se llama Leslie no sé qué, no recuerdo ahora el nombre, que es una empresa panameña, cuyos socios son el fallecido Lance Brover y los dos hijos que tiene con la señora Muñoz, los 2 hijos biológicos de la señora Muñoz. Vale, entonces, partamos de la base de que Ángeles Muñoz tiene fama de que el ayuntamiento tiene cierto control sobre lo que hacen sus concejales, sobre lo que hacen no sé qué, luego será verdad o no. En el ayuntamiento se entera de todo o de casi todo, y en su casa y en su ámbito personal y de patrimonial no se enteraba de nada. Cuando tenía que firmar algo para aceptar la propiedad de una sociedad o una compra de una casa o la compra de no sé qué, no se enteraba de lo que estaba haciendo ni de cómo salía eso, y siendo propietaria, pues resulta muy extraño. Bueno, pues lo que se le pide son explicaciones sobre esto. Explicaciones que se le podrían pedir a cualquier otra persona, y cualquier otra persona lo normal es que explicase de dónde procede eso. Pues mire usted, esto es de una herencia. Falleció mi padre, falleció mi madre, y en el reparto entre mis hermanos y hermanas y yo, pues me ha tocado tal cantidad, y además está reflejado en el registro de la propiedad, he pagado los impuestos y además tengo el acta en el notario en el cual sea la de aceptación de la herencia. Vale. Pues mire usted, estos eran unos ahorros que procedían de un dinero que yo tenía en la bolsa y que entonces tuve la suerte de que no sé qué, no sé cuánto, y con ese dinero lo compré. Hay un rastro y lo puedo explicar. Esta otra vivienda, pues tuve la suerte que tenía un piso no sé dónde, que de tener un valor de 50.000 euros pasó a tener un valor de 500.000 euros y al venderlo me compré. Eso es la explicación que daría cualquiera. Y ya está, y luego aporta la documentación que sea necesaria. Ella no solo no da ninguna explicación, sino que no aporta ninguna documentación. ¿Cuál es la sensación que tiene alguien que sea ajeno? Vamos a ponernos, yo evidentemente estoy en un ámbito político y me relaciono con gente que está en el ámbito político, y siempre hay cosas que se meten en medio de los razonamientos más lógicos, pero alguien que esté ajeno a eso. Un ciudadano o una ciudadana de Marbella que no iba cercano al ámbito político, que tenga su día a día, su trabajo, su familia, sus amigos, su tal. Cuando ve esto desde fuera, ¿qué piensa? Piensa que hay algo muy raro y que algo huele muy mal y puede pedir una explicación. Bueno, pues Ángeles Muñoz, en esas 3 oportunidades que ha tenido, una en el Ayuntamiento, 2 en el Senado, no ha dado esa explicación. Es importante, creo yo también, a veces, es que aquí lo hablamos con cierta frecuencia y casi lo damos por sobreentendido, pero quien esté al otro lado le puede a lo mejor sorprender el hecho de que haya tanto empeño en conocer las cuentas privadas de Ángeles Muñoz. Hay que recordar que es alcaldesa de Marbella y que es senadora, y ambos cargos están obligados a dar cuenta de su patrimonio y de sus bienes. Lo digo por si alguien... Es que también se ha utilizado ese argumento de decir, no, esto forma parte de su ámbito privado. Pero independientemente de que no estuviese obligada, que lo está. Pero claro, pero que no estuviese obligada, sí. Si surge un escándalo como este, lo normal es que quien tenga la conciencia tranquila y quien pueda dar una explicación lógica y legal, lo haga. Luego entrará el debate político y los de un lado diremos una cosa, los del otro lado dirán otra cosa y tal. Pero vuelvo a repetir, quien está ajeno a eso, cuando haya una explicación coherente, dirá, bueno, vale, pues esta es la explicación. El tema es que no hay explicaciones, y cuando no hay explicaciones, normalmente es porque no se pueden dar, porque si dices la verdad, la que puede ser la que todos sospechamos, pues te estarías metiendo en un lío. Porque tendrías que admitir pues, que ese patrimonio procede de lo que sea. Estamos aquí relacionando todo esto con un caso, que no es broma, un caso enorme que está en la Audiencia Nacional, con un montón de detenidos, con un montón de dinero, ¿sabes? Un caso enorme en el cual se blanqueaba dinero procedente del narcotráfico, eso es lo que dice el juez, y relaciona directamente a estas personas que ya hemos mencionado con esa causa. Y ahí escuchas en las que es una de estas personas, el hijastro, dice después de las elecciones autonómicas o las municipales, no recuerdo en este momento, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos la jodida Andalucía, me imagino lo diría en inglés, the fucking
Andalucía, y entonces lo dice desde el punto de vista de lo que ha ocurrido electoralmente, con lo cual vincula el poder municipal o el poder autonómico político con sus negocios, que son, y vuelvo a reiterar, según dice el juez, organización criminal, que se ocupa del narcotráfico y del blanqueo del dinero procedente del narcotráfico. Hombre, ¿hay que dar una explicación sobre eso? Claro que hay que dar, y lo que no valen son explicaciones para salir del paso, o decir que todo esto es una campaña de no sé qué, explicaciones concretas, y nos taparía a todos la boca, pero no lo hace. Si no lo hace, ¿por qué? Vuelvo a reiterar lo de antes. Si no lo hace es porque la explicación posiblemente la vincularía mucho más con este escándalo y tendría que destacar las relaciones que ha tenido ella con todo eso que tan feo, tan fuera de lo que es la vida normal de la mayor parte de la gente, incluso dentro de ámbitos complicados como la política, como es el narcotráfico y el blanqueo de capitales. ¿Me parece que pasemos página? Sí, claro. Y abrimos otro capítulo diferente que tiene más que ver con propuestas políticas y acciones concretas y vinculado, lógicamente, a este proceso electoral al que estamos, que evidentemente está impregnado también de esto otro que hemos hablado. Pero voy a satisfacer un capricho personal, si quiere, porque yo soy un consumado peatón, usuario del transporte público, y le soy sincero, reconozco que me gusta plantearle a los dirigentes políticos con quienes tengo la oportunidad de hablar asuntos relacionados con este tema, porque no se puede negar avances y mejorías que ha podido haber en los últimos años, pero como usuario yo sigo percibiendo todavía asignaturas pendientes. Entre otras cosas, y le voy a plantear una reflexión y usted me comenta, porque creo que lo resumiría todo, ¿no? Sigo creyendo que el transporte público en este municipio y en general los desplazamientos, lo que se habla de la sostenibilidad, el desplazamiento y demás, sigue todavía centrado en el coche, y el transporte público y otros mecanismos están concebidos como una especie de propinilla que se nos da a aquellos que no tenemos coche. Es una forma un poco coloquial de plantearlo, pero creo que se entiende bien, ¿no? Sí. La base sigue siendo el coche continuamente en momentos de alta afluencia turística hay altas concentraciones de vehículos en determinados puntos que acaban distorsionándolo todo. Esto es un tema que no hemos resuelto en Marbella y que tenemos todavía que resolver. ¿Qué plantean ustedes en el Partido Socialista en esta materia? Nosotros hemos estudiado la situación. Lógicamente tenemos una propuesta que vamos a presentar en los próximos días de la campaña electoral, pero por ir adelantando algo. Primero hay que hacer un análisis de lo que hay. Usted ha dicho ciertas mejoras. Cuando decimos ciertas mejoras hablamos de la gratuidad del transporte público, porque siendo residente, estando empadronado, puede solicitar unas tarjetas de transporte público. Bueno, eso sí, porque soy 40 años, llevo ya 40 años de usuario y, hombre, si no hubiera mejorado en los 40 años... Sí, pero ha mejorado relativamente. Le iba a decir esto porque lo paga el ayuntamiento paga a la empresa que se hace cargo del transporte, y empezamos pagando 4 millones y ya estamos pagando 7 millones y pico. Ya vamos para 8, casi el doble. Y la mejora del servicio no ha sido del doble. Es decir, hay otras ciudades no alejadas de aquí que tienen servicio de transporte público, hablamos de autobuses, transporte municipal de autobuses, que funciona muchísimo mejor, porque ha incorporado novedades que hay en el mercado y ha hecho el servicio, tal y como usted decía, no como una propinilla para los que no tienen vehículos, sino que lo utiliza para que el que tiene vehículo en un momento determinado vea más ventajoso dejar el vehículo, a lo mejor no en su casa, pero sí en una zona que le venga bien, porque ya desde ahí hay un sistema de transporte que le comunica con todos lados, que además le evita la molestia de tener que aparcar el coche, le evita el gasto de gasolina, parking, tal, etcétera, 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 y impide que se colapse la carretera. Primer análisis que hay que hacer sobre Marbella. Marbella, que es una ciudad, un municipio alargado, que está en el medio de la conurbación de la Costa del Sol, eso que hablan los urbanistas de la conurbación, que es una ciudad que ha surgido de una manera espontánea, podríamos decir, aunque no ha sido espontánea, que ha ido uniendo cascos urbanos de los existentes en la Costa del Sol mediante redes de urbanizaciones y a través de la carretera nacional 340, que es lo que hace de vértebra de esa zona costera. Bueno, pues en el caso de Marbella, que son casi 28 kilómetros de litoral, porque es un municipio alargado y estrecho, no tenemos una línea que vaya desde Cabo Pino, por ejemplo, hasta Guadalmina, directa, y vuelva.
cuando tenemos los núcleos urbanos casi todos pegados a la costa, dentro del término municipal de Marbella, y las urbanizaciones intermedias también, existiendo algunas más al norte, pero casi todas están hacia la zona sur, porque el municipio se pega al litoral, y no hay líneas que hagan ese recorrido en una dirección y en otra, que sería lo que facilitaría que un vecino de San Pedro, por ejemplo, digo de Guadalmina, por llegar al final del término municipal, pero de San Pedro, pudiese venir a Marbella, pudiese continuar hasta La Chapa, o pudiese ir hasta Cabo Pino, y vuelta, sin necesidad de hacer unos recorridos alternativos muy complicados. La mayor parte de los lugares donde existe esa dinámica, o sea, municipios alargados, no concentrados, porque hay otras ciudades que son el círculo, al ser alargado, lo que se plantean son líneas que unan una punta con otra, y luego otras líneas que donde hay cascos urbanos alimenten esa red, para que con mucho, pues la gente tenga que hacer un transbordo. Es decir, yo lo cojo al norte, imagínate, Sarblanca, pues yo cojo el autobús que va por ahí, bajo hasta donde tenga que bajar, donde conecto con esas líneas que comunican de este a oeste, si es que voy a este oeste, si no voy al centro, pues voy al centro y se acabó, al centro de Marbella, y me muevo en una dirección o en otra. Que vengo desde Las Chapas y quiero ir a San Pedro, y llego a San Pedro, me bajo y a lo mejor cojo otro autobús para ir a la parte norte de San Pedro, al Salto, a donde sea. Pero es un transbordo, ¿vale? Paso de un autobús a otro. Luego tenemos otro problema, las paradas de los autobuses. En la carretera de la 340, que es esa carretera que actúa como vertebradora de nuestra ciudad, pero que tiene unas carencias evidentes, como es el hecho de que en las paradas de los autobuses casi no hay espacio. Vamos, de hecho, la A7 casi no tiene arcén. En el momento que un coche se avería, se corta ese carril y se organizan los atascos que todos vivimos en una dirección y en otra permanentemente. Y en zonas, por ejemplo, el paso de Puerto Banús, la unión entre San Pedro y Marbella, suele haber un atasco permanente a determinadas horas del día y sobre todo en determinadas épocas. Bueno, pues habría que mejorar también esos accesos, esas paradas de los autobuses. Y luego está la información. La información, aquí cuando te llegas a una de esas paradas, tú no sabes si el autobús que viene va a tardar 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 20 minutos o no viene porque se ha averiado. Entonces, esa información, y eso ya existe. Hay desde app hasta paneles informativos, muchas cosas, en otras ciudades que todo el mundo lo utiliza. Pero es que voy a más. Dentro de las teorías urbanísticas de desarrollo de un transporte público eficaz está lo del superar, en inglés dicen la primera y la última milla, en español sería el primer y último kilómetro, que también hay sistemas para hacer que eso sea accesible, que para que la gente que se baje en esa parada, en una urbanización X, la que sea, pueda desplazarse hasta su vivienda de una manera cómoda, porque además Marbella cuenta con otro elemento, que es que hay mucha inclinación del mar hacia arriba en muy poca distancia, con lo cual hay calles y zonas especialmente inclinadas. Luego, el transporte tiene que tener en cuenta también a quienes quieren utilizar la bicicleta, porque a lo mejor hay determinados trayectos en los que utilizar la bicicleta es peligroso incluso. Entonces, todo ese plan tiene que combinar todo eso y más cosas, porque si no, en las urbanizaciones se dan problemas con colectivos muy claramente identificables. Por ejemplo, los mayores y los adolescentes, que tienen necesidades de desplazamiento diferentes, pero que en muchos casos no pueden recurrir a desplazarse con el coche. Tienen que recurrir a un tercero para que los lleve y los traiga. Como si esas personas tienen la posibilidad de comunicarse con un sistema de transporte público eficaz, pues el adolescente podrá reunirse con sus amigos e ir y volver a su casa con plena libertad, y la persona mayor que a lo mejor tenga que ir a un centro de salud o que quiera ir a la biblioteca o que quiera ir a dar un paseo a donde sea y luego volver, pues tendrá también esa libertad. Entonces, en Marbella no es eficaz el transporte público y nos gastamos, como he dicho antes, empezamos gastando los 4 millones y ya vamos cerca, estamos 7 y pico hacia los 8 millones. Bueno, pues si nos estamos gastando más dinero y el transporte es gratuito para los empadronados, qué menos que el diseño de esas líneas sean para facilitarle la vida a la gente que vive en Marbella. Lo que no puede ser es que alguien, para hacer un recorrido de 4 kilómetros, tenga que ir por una línea que le hace recorrer 15 kilómetros yendo por sitios insospechados, para luego llegar hasta un punto central, que se puede cubrir de otra manera. Entonces nosotros creemos que hay que darle más razón, copiar métodos que ya se han hecho en otros lugares y que ya funcionan en otros lugares para dar soluciones a una ciudad como la nuestra. Yo le digo dos factores. Uno, el hecho de que siempre converjan la mayoría de las líneas. Por un lado, la estación de autobuses, pero ahí no suele haber muchos problemas.
Bueno, relativamente, ahora voy con la estación de autobuses, pero seguro en el centro comercial de la Cañada, vamos a ver, porque es verdad, porque tiene mucha demanda y mucha aceptación en la utilización del autobús para llegar a la Cañada, pero es que claro, como los autobuses van por los mismos sitios que los coches, lo que he dicho de la estación de autobuses, claro, son accesos de la autovía que en momento cumbre son muy densos. Y en la Cañada exactamente lo mismo, pero es que la línea 1, por ejemplo, que es la más popular, une precisamente la Cañada con Puerto Banús, y eso sí que es el festival de la... Porque claro, se queda atascado en la Cañada o se queda atascado en Puerto Banús. Estoy poniendo ejemplos un poco de cosas que se deben mejorar. Los puntos ciegos, o no tan ciegos. No, Andalucía tiene como una cuarta parte de la frecuencia de autobuses que tiene la línea Marbella-Fuengirola, por ejemplo. Sí, no, pero además son cosas... Es que pues, se pueden poner infinidad de ejemplos. Pero hay una cosa que está clara. Si yo, vecino de Marbella, mi ejemplo, que tengo que salir y coger mi coche todos los días para ir al trabajo, para volver al trabajo, yo vivo en Las Chapas. Entonces, si quiero ir al centro de Marbella, cojo el coche. Si yo dispongo de un sistema de transporte público eficaz, ¿vale?, que me permite salir de mi casa, dejar el coche aparcado, imagínate, a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros de donde yo vivo, porque una zona, un aparcamiento, donde estén ahí el vehículo, se puede dejar. Y hay un sistema de transporte que me lleva en una dirección, que me trae en otra dirección, que para arriba y para abajo, con el clima que tenemos aquí, claro, que tenemos un clima que afortunadamente, ¿cuántas personas decidirían no utilizar el coche porque no estarían obligados a salir a la carretera con él? Lo dejarían en casa y no colapsaríamos la carretera. Esa es una de las cosas que con un buen transporte público podríamos conseguir. ¿Habría gente que seguiría usando el coche? Por supuesto. ¿Habría gente que combinaría? Y los sistemas de transporte privados que existen ahora mismo, públicos privados que existen ahora mismo, como los taxis, los VTC, seguirían funcionando igual, con la diferencia, o sea, en un momento dado yo termino de cenar a las 2 de la mañana y no quiero irme a la línea nocturna porque tengo que andar o porque tengo que hacer no sé qué, y prefiero pedir un taxi, prefiero pedir un VTC o por lo que sea. Y hombre, ya sé que el transporte me va a permitir estar en un tiempo razonable en mi casa. Porque esto lo estamos diciendo, aquí hay colapso circulatorio a las horas más insospechadas, en los lugares más insospechados. Es un problema a solucionar. Y si lo solucionamos, la calidad de vida de muchísima gente en Marbella mejorará ostensiblemente. Turistas. ¿Cuántos turistas contribuyen al colapso? Porque no le queda más remedio que alquilar un coche para desplazarse por la ciudad. Usted habrá estado, igual que yo he estado, en otras ciudades muy turísticas, dentro y fuera de España, donde la mayoría de los turistas utilizan un transporte público que les lleva a cualquier sitio sin problemas. Tú vas con tus cositas de turista, ¿no? Yo creo que hay veces que incluso nos uniformamos de turistas, ¿no? Sí. Vamos vestidos de turistas, ¿no? Pues vas tú con tus cositas y vas con ese transporte público moviéndote por la ciudad, yendo a donde te interese. Bueno, pues ya podría hacer lo mismo y quitaríamos un montón de coches de ahí. Yo sí me he puesto el mismo ejemplo de la alegría que le da uno cuando está en otra ciudad, en otro lugar, está de viaje, de vacaciones y preguntas en la recepción del hotel, oiga, ¿y cómo hago para llegar aquí? Y cuando te dicen, pues mire usted, sale usted del hotel, camina 50 metros y ahí tienes una parada de autobús que le deja, vamos, le da una alegría enorme. Claro. Y aquí que estamos tan concienciados de la necesidad de agasajar y de dar un buen servicio al turista, a veces me frustra mucho que no termine de verse, de encuadrarse ese factor, el del transporte público, dentro de la necesidad de brindar un buen recibimiento al visitante. Es necesario, luego cada uno será libre de hacer lo que le parezca oportuno, ir con su vehículo y utilizar el transporte público. Pero cuando existe un transporte público que te da ventajas, es decir, que tú sabes que dejando el coche aquí, cogiendo el autobús, o sea, en 5 minutos estás aquí sin preocuparte si aparcas, si no hay que aparcar el coche, pues ya está aparcado en otro lado. ¿Qué haces tu gestión? Que vuelves a coger el autobús, que pasa en un periodo razonable, que vuelves con tu autobús ahí, que coges tu coche, vuelves a tu casa o haces lo que sea, hombre, yo creo que muchísimo lo cogeríamos por comodidad. Y vuelvo a repetir, en una ciudad que tiene este clima. Es que aquí este clima, ahora hace mucho calor y bueno, tenemos una situación en la que ha cambiado un poquito el clima, pero sigue siendo una ciudad donde hay un microclima que te permite salir a la calle 300 y pico días al año sin ningún problema. Entonces, ustedes, el planteamiento sería autobús no solo para quien no tiene coche, sino medidas para que el autobús sirva para quien tiene coche. Efectivamente, y para que no haya una necesidad de tener que desplazarse en coche, y eso también al mismo tiempo permitiría, por una cuestión de costumbre, permitiría reducir la cantidad de coches que hay en los cascos urbanos, haría más fluida la circulación y daría más espacio a la gente para pasear, para disfrutar de una ciudad, cuando digo la ciudad digo todo el ámbito de la ciudad, tan bonita como la nuestra. Pero claro, para eso primero tienes que dar la alternativa, no puedes decir a la gente, no utilices el coche sin la alternativa.
creo, de todas formas no quiero reventar esto porque va a ir dentro del programa del Partido Socialista y como la campaña empieza a partir de dentro de unos días, pues bueno, quiero decir que no, por no era más a modo de tertulia y de conversar sobre un asunto que creo que luego ya cuando se haga la presentación del programa, pues ya iremos a los datos concretos. Igual habrá quien diga qué pesados con el transporte. No, lo siento, es una cosa, pero creo que es importante. No, muy importante. Yo tengo hijos. Para la calidad de vida. Yo tengo hijos y han tenido una época de su vida, y uno de ellos todavía la tiene, en la que o dependía de nosotros, sigue dependiendo, o tenía que fiarse de un sistema de transporte público que igual le permitía estar en 20 minutos en un sitio que tardaba 2 horas. Y eso, claro, de esa manera no te puedes planificar la vida. Pues tenemos que dejarlo aquí, que se nos va el autobús. No es por eso, pero sí tenemos que dejarlo así, que se nos acaba el tiempo, señor Porcuna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes o a vosotros, ya no me acuerdo si os hablo de tú o de ustedes. Bueno, las dos cosas. Que os cuidéis un montón.